El mismo frío en el estómago que antes paralizaba ahora impulsa. La adrenalina que bloqueaba ahora activa. Amar lo que te asusta no es una exaltación del sufrimiento, ni una invitación a la imprudencia. Es un acto de libertad. Es mirar al miedo con madurez y decir, te veo, pero ya no soy tu rehén. Es quitarle al miedo el trono y ponerlo en el asiento del pasajero, porque quien sostiene el volante de ahora en adelante es tu voluntad de crecer, vivir y transformar. La jornada continúa con miedo, incluso, pero con los ojos fijos en el horizonte donde reside la versión de ti que ya sabe atravesar oscuridades y florecer al otro lado. Este proceso no ocurre en un arrebato glorioso, como si la valentía explotara de una vez en un gesto heroico. Por el contrario, se construye poco a poco en pequeños actos de valentía que parecen insignificantes a primera vista, pero que tienen el poder de reescribir la propia narrativa. Es cuando decides hablar aún con la voz temblorosa, cuando te atreves a pedir ayuda antes de que el agotamiento te silencie, cuando compartes un borrador imperfecto en lugar de esperar la perfección que quizás nunca llegue. Cada una de estas microvictorias actúa como un haz de luz, invadiendo el oscuro sótano de la mente, ese donde se han apilado durante años los traumas del fracaso, las heridas del rechazo, las humillaciones que intentaste olvidar. Con el tiempo el cerebro comienza a aprender algo esencial. La catástrofe imaginada rara vez ocurre. Y aun cuando las cosas salen mal, tú no desapareces. Caes y te levantas, escuchas un no y continúas, tropiezas ante todos, y te das cuenta de que el mundo no se derrumba. En realidad casi nadie está mirando. Imagina a alguien que siempre ha temido el rechazo. El primer no que recibe parece un golpe, la cara se calienta, el estómago se retuerce, todo en ella clama por huir. Pero insiste, en el segundo no, ya respira mejor. En el quinto, comienza a reírse de su propio exagerado. En el 10º, comprende que cada puerta cerrada es solo parte de la ruta hasta la que se abre con firmeza. Sin darse cuenta, se ha vuelto más resiliente, más expresiva, más libre. El miedo, que antes parecía un muro, se revela como un escalón, y de manera casi irónica, cuanto más valentía demuestra, más puertas se abren, no porque los desafíos hayan desaparecido, sino porque su presencia ha cambiado. Él no deja de ser un obstáculo para convertirse en una brújula. Evitar el miedo nos encierra en un ciclo sutil de autosabotaje. Llamamos a esto prudencia, timing, estrategia. Pero, en el fondo, son excusas bien vestidas para no actuar. Y soñar sin actuar es como almacenar combustible en tambores sellados. Parece potente, pero no mueve nada. La verdadera transformación comienza cuando decides actuar antes de sentir ganas. Porque, a diferencia de lo que dicen, la motivación no siempre precede al movimiento, frecuentemente nace de él. Es el paso, y no la intención, lo que enciende el motor. Desde esta nueva perspectiva, el miedo deja de ser enemigo y se convierte en maestro. La pregunta cambia: ¿cómo elimino el miedo? Da lugar a ¿qué quiere mostrarme? Y con ello surgen decisiones más audaces, relaciones más auténticas, proyectos más alineados con tu propósito. La vida comienza a vibrar en otra frecuencia, más coherente con quien eres, menos dependiente de la aprobación y anestesias. El miedo sigue allí, pero ahora en el asiento del pasajero. Quien guía, en fin, es la claridad de quien has elegido convertirte. Y entonces algo inesperado ocurre. Comienzas a amar aquello que un día te paralizó. Y no porque te hayas vuelto inconsciente o porque te deleites con el sufrimiento, sino porque has comenzado a identificar en la incomodidad el indicio más cristalino de que estás vivo. El frío en el estómago, antes señal de peligro, ahora se entiende como preludio de crecimiento. Ya no es la alarma que exige un retroceso, sino la invitación silenciosa que susurra:
Aquí hay vida esperando ser descubierta. Amar lo que asusta es, en el fondo, amar la propia potencia de transformación. Es celebrar el hecho de que aún hay algo en ti que se preocupa, que sueña, que se atreve, que se mueve incluso sin certezas. El miedo deja de ser el carcelero y se convierte en faro. Señala el camino de la expansión, indica dónde los antiguos muros internos están listos para desmoronarse. Y esta quizás sea una de las expresiones más puras del coraje: continuar incluso temblando, avanzar sin promesas de éxito, honrar la incomodidad como un sello de que estás saliendo de la estancación. Cuando el miedo se convierte en maestro y ya no en villano, no paraliza, impulsa. Porque ahora entendiste que no se trata de no sentir miedo, sino de no dejar que él decida por ti. Al caer la noche, quien abraza esta postura descubre una verdad serena y poderosa. La paz real no nace de la ausencia de temor, sino de la familiaridad forjada con él. Es la tranquilidad de quien incluso ante las tormentas sabe que su mente fue entrenada para navegar mares turbulentos. Es la confianza que brota de una colección de pequeñas batallas ganadas, no por facilidad, sino por firmeza. Es la ligereza de quien convirtió el miedo, antiguo antagonista, en propulsor de alas. Y esto no ocurre en gestos épicos, sino en pequeños actos, en la palabra que sale incluso con la voz temblorosa, en la petición de ayuda antes de que el agotamiento grite, en el borrador expuesto antes de que el perfeccionismo lo archive. Es en lo cotidiano, y no en la excepcionalidad, donde esta fuerza silenciosa se revela. Los que dominan el arte de vivir ya entendieron. La valentía no es ausencia de temblor, es el diálogo franco con él. Por eso, cuando el miedo reaparezca, y siempre reaparece, recíbelo como un huésped revelador. Pregunta qué horizonte está intentando mostrarte, qué parte adormecida desea despertar, qué nuevo paso implora por tu osadía. Dile a tu cerebro con ternura y firmeza: sí, es arriesgado, pero el precio de no intentar es mucho más alto. Entonces, avanza, incluso con pasos temblorosos, incluso sin garantías. Respira hondo, siente el corazón latiendo, está diciendo que estás vivo, y es allí, exactamente donde el pulso acelera y la razón duda, donde reside la libertad. Una libertad conquistada no por la ausencia del miedo, sino por la valentía de enfrentarlo y, sorprendentemente, amarlo. Porque ahora sabes, el miedo es el suelo fértil donde germinan los vuelos más altos. Desde el instante en que abrimos los ojos al mundo, nuestros instintos actúan como centinelas fieles, siempre alertas, programados para alejarnos de todo lo que represente una amenaza. El cerebro humano, esculpido a lo largo de milenios, no fue diseñado para impulsarnos hacia la grandeza, sino para garantizar la supervivencia. Se aferra a lo conocido, repite rutas seguras trazadas por la rutina y se acomoda en la comodidad de la previsibilidad. Pero aquí hay una verdad que incomoda. Nada extraordinario florece en terreno estable. Las ideas que rompen paradigmas, los encuentros que transforman historias, los actos que rompen cadenas, todos emergen del suelo incierto de lo desconocido. Y es en este territorio donde comienza a formarse una pregunta urgente: ¿por qué no desarrollar un vínculo genuino con aquello que aún nos asusta? ¿Y si el miedo no fuera un enemigo, sino un faro? ¿Y si, en lugar de ser una barrera, fuera una invitación? El miedo ilumina con precisión los contornos de nuestra zona de confort, señalando dónde termina lo familiar y comienza la verdadera expansión. Hablar en público, cerrar un ciclo, intentar algo nuevo. Estos desafíos estremecen el cuerpo porque exigen versiones de nosotros que aún están en proceso de ser generadas. Pero es precisamente en el enfrentamiento donde esas versiones nacen.
El miedo, entonces, deja de ser algo a vencer y se convierte en un aliado a comprender. Indica con exactitud los puntos donde habita tu próximo salto evolutivo. La transformación comienza cuando entiendes que el cerebro no está atrapado en un único guión. Gracias a la neuroplasticidad puede ser reescrito. Cada vez que enfrentas un desconfort, incluso con las rodillas temblando, envías a tu cuerpo una señal clara. Estoy aprendiendo. Estoy expandiéndome. Y poco a poco, las viejas conexiones que ligaban riesgo a peligro son sustituidas por nuevas asociaciones. Lo desconocido comienza a significar potencial. La exposición se convierte en sinónimo de autenticidad y el miedo se transforma en una alerta de transformación inminente.